que debe tener una película de miedo para que sea considerada una obra de arte, una obra de gran calidad? Esa es una pregunta muy... ¿Tú personalmente qué prefieres? ¿El cine psicológico o el cine de screamer? Es que... ¿Terror japonés o terror estadounidense? Alien o Predator. Alien 2, Aliens es un peliculón, pero es que yo creo que ahí es el principio del fin de Alien, porque ahí en esa película lo que hacen con los aliens... Bueno, pues hola a todos, especial Halloween, ya volvemos aquí a La Voz del Norte con un nuevo episodio, con un nuevo podcast. Hoy a mi lado está Carlos Fabián, locutor. Hola Diego, sí, justamente gracias por invitarme a la Voz del Norte. Un placer estar aquí, un placer también saber que soy el primer mexicano en estar en el podcast. Muy bueno, pero sí, bueno, mi nombre es, presentándome, Carlos Fabián Velázquez Jacobo. Soy licenciado en Comunicación y Producción de Medios en la Universidad de las Américas en Puebla, en México. También me dedico a la locución desde hace 4 años. Voy iniciando en muchos aspectos en el mundo laboral, pero bueno, en el área de la locución ya llevo más experiencia. Hago locución como freelance, trabajo para algunas empresas, algunos comercios en México. Y bueno, pues sí, en el mundo de la locución también he hecho en algunos casos un poco de doblaje para ciertos proyectos piloto, no en grandes producciones, sino muy pequeñas. Entre eso también periodismo. Me he dedicado al periodismo también desde hace ya un par de años, la fotografía, producción de audio, producción de podcast. Y bueno, voy poco a poco y muy encantado de estar aquí. Este es un gran paso también. Muchísimas gracias, Carlos. Y también yo creo que todos podréis apreciar su maravillosa voz, porque desde luego es un gusto escucharte. Muchas gracias. Espero les guste. Espero, por ejemplo, yo creo que doblas animación, doblará, supongo, algún cortometraje, no sé, o incluso anuncio publicitario. Ya por curiosidad, sí, aunque no este podcast, como habréis visto en el título y en la intro, no va tampoco de locución, pero bueno. Pues sí, justo. Por lo regular es publicidad. Hago publicidad para algunas marcas, publicidad para algunos negocios. ¿Qué tipo de marcas, qué tipo de negocios? Realmente es variado. He trabajado haciendo podcasts, incluso narrando historias de más metidas en el misterio, el terror, folclore mexicano en todo ese aspecto para algunos medios, publicidad para algunas marcas tanto de comida, automóviles, incluso colchones en alguna ocasión. Digo, como tal, han sido trabajos muy que he conseguido a lo largo de mi vida. He estado trabajando también en radio en vivo en México, en algunos programas, de lo cual estoy muy agradecido también con la gente que me abrió las oportunidades. En el caso del doblaje, que es en el área en el que apenas estoy como iniciando, por lo regular son proyectos pilotos, proyectos de... ¿A qué se le dice un proyecto piloto? Presentaciones que hacen algunas personas que quieren hacer un cortometraje y necesitan mostrar su trabajo para que se les den claro, pues la pasta, como le dicen en España. Y a veces necesitan una pequeña voz que haga un papel de 1 minuto, un par de segundos y todo eso. Bueno, a eso le presto yo voz, pero bueno, es algo en lo que estoy incursionando ahora y me está gustando mucho. Obviamente aspiro a cosas más grandes en algún momento, pero poco a poco, y me está gustando bastante. Genial. Bueno, vamos ya a meternos en el tema. La temática del episodio, que va a ser el cine de terror como arte. ¿De acuerdo? Hay mucho misticismo con el cine de terror, ha habido mucho prejuicio también con este tipo de género cinematográfico. Sí. Vamos a ir poco a poco adentrándonos. Lo primero de todo, yo creo que sería bueno hacer un breve resumen o ir por las etapas del cine de terror desde sus comienzos, que fue, así abro yo un poco el melón, el primer cortometraje de la historia del cine de terror. Fue dirigido por Georges Méliès y fue La Casa del Diablo, creo que si no me equivoco. Así es. La Casa del Diablo, francesa, por Georges Méliès. Méliès, se considera como la primera película de terror que, bueno, en esos tiempos todo era teatro. En su mayoría
no sé si considerarle como tal una película a lo que estamos acostumbrados. Es como un cortometraje. Es como un cortometraje o largometraje. O sea, tiene sus variedades. Antes teníamos películas de 4 horas, de 3 horas. Por lo regular, en Europa, que es donde el cine, a mi parecer, se impulsó de una manera increíble, más en el cine francés, el cine alemán, muchos años después con el expresionismo alemán. Tenían una manera muy increíble, muy peculiar de contar historias que, bueno, luego vinieron industrias como Hollywood a marcar nuevas pautas, nuevas duraciones, que se puede mostrar, que no se puede mostrar. Pero en el caso de la primera película de terror que fue, o se considera La Mansión del Diablo, era una historia muy mítica. Muy, a lo mejor hasta cliché, obviamente. La película tiene más de 100 años, 120 y tantos años. Y desde su mismo título ya te marca para ellos qué era el terror, el diablo, una mansión, fantasmas. Ustedes pueden ver si les interesa. No sé si esté la película completa, pero pueden ver fragmentos en YouTube. Sí. Y se van a dar cuenta que jugaban incluso con los cortes de escena, las apariciones. En un mismo encuadre, cortaban la escena y aparecía, por ejemplo, un esqueleto. Creo que en un punto determinado aparecía. Un murciélago que se transformaba en el diablo, calderos, brujas, todo, fantasmas. Era una mezcla de lo que poco a poco se fue destripando en lo que hoy conocemos como géneros del terror, en lo que hoy conocemos como terror. Más adelante lo vamos a platicar. Los géneros del cine de terror. ¿En qué se dividieron? ¿Cuáles son sus mayores exponentes? ¿Dónde nacieron? Algunos directores que fueron muy importantes en ese cine. Soy un gran fan del cine de terror. Te puedo decir que es mi género favorito desde hace muchos años. Lo he seguido. No me pierdo casi ninguna película de terror, tanto hollywoodense, en estrenos. Me gustan también los cortos de terror. E incluso en mi propio caso he experimentado un poco con pequeños clips de terror que me inspiran. Creo que el terror me ha inspirado mucho en el cine y se me hace de las cosas más, a lo mejor suena contraproducente, más bellas de hacer, más bonitas de hacer, más hermosas en cuanto al término de producción. Todo lo que implica hacer una película de terror. Pues voy a hacerte la primera pregunta y es ¿cómo has visto la evolución del cine de terror durante los años? Tiene varias etapas, tú mismo nombraste el impresionismo, pero también tiene más etapas como la etapa de los 20 a los 30, 1920 a 1930, donde se jugaba más con figuras muy caricaturescas de monstruos, Drácula, la momia, Frankenstein, ¿no? Sí. Luego evolucionó a cine más psicológico, luego entró la época de los slasher también, la época actual contemporánea, ¿no? Bastante más de crítica al racismo, por ejemplo, con Get Out. Así es. Sí, como un ejemplo reciente, incluso llegando a Smile. Entonces, ¿cómo has visto la evolución del cine de terror durante estos años? Mira, la evolución del cine de terror, esta es una pregunta muy complicada porque hay gente demasiado purista en el cine de terror, que te pueden decir que el cine ha decaído muchísimo y que, la cumbre del cine de terror fueron los 70, los 80, con películas como El Exorcista, de William Friedkin, si mal no estoy, sí. Halloween, de John Carpenter. Claro, el cine tiene sus momentos dorados, tiene lo que podrían ser quizás el sol se oculta a veces en el cine de terror, a veces vuelve a salir, pero en mi caso, a mi juventud, porque también sé que esto lo pueden ver muchas generaciones, pero para mí el cine ha evolucionado de una manera buena hasta este punto. Claro, ha tenido altibajos, pero ha sabido evolucionar, ha sabido innovar poco a poco. A veces las innovaciones, a veces la evolución tarda mucho en llegar, y más para un cine tan, a veces que puede caer en muchos clichés como el cine de terror, pero ha evolucionado bien. Justamente digo, si partimos desde el inicio del cine, justamente con La Mansión del Terror, incluso en ese mismo año, en 1896, se presentó la llegada del tren a la estación por los hermanos Lumière. Sí. Que se podría considerar incluso la primera película de terror. ¿Por qué? Porque la gente, dicen, obviamente ninguno de nosotros hemos vivido en esos años, pero se cuenta que cuando la gente veía que el tren se movía en la pantalla o en la proyección, sentía miedo, terror, se iba incluso. Exactamente. ¿Qué es también hay que hacer un pequeño paréntesis en qué es el horror, qué es el terror. Obviamente no es lo mismo. Vamos a entrarlo como el cine de terror como arte. Como arte, que lo causa. El cine de terror busca generar horror.
busca generar miedo, busca generar suspenso, intriga, y al ver un tren para las personas del siglo pasado, de antepasado, ver llegar un tren, eso les generaba un horror, un espanto. Decían, ¿qué es esto? ¿Por qué el tren me va a atrapar? Pensaban que iba a salir de la pantalla como si fuese una película de miedo. Exacto. Y que les iba a arrollar. Exactamente. Y eso es justamente, si partimos desde la cumbre, desde el punto, de que el cine de terror busca generar esa incomodidad, entonces hasta la fecha lo sigue generando con temáticas escabrosas, lo acabas de decir. A veces temas como el racismo siguen siendo un tabú, siguen siendo algo escabroso para muchas personas, independientemente de la etnia. Y películas como Get Out, que ha hecho Jordan Peele, Oz, incluso podríamos meter Nope, pero bueno, es un poquito más complicado. Siguen siendo escabrosas. Para muchas personas el tema, por ejemplo, del racismo, la discriminación, todavía es un tema tabú que se evita hablar. Y entonces estás generando justamente, el cine de terror está generando justo lo que busca, una incomodidad. Y eso es bueno. Ahora, a lo largo del cine, creo que desde el punto de vista artístico, los efectos, las temáticas son increíbles. Vamos avanzando justamente en los años 20, 30. Se crea para mí el primer subgénero del cine de terror, o en ese momento el cine de terror no tenía subgéneros, pero ahora sí, que es el paranormal. Tenemos monstruos, como tú lo dices, Frankenstein, la momia, Drácula, todas estas, ¿cómo decirlo? Criaturas, ¿no? Criaturas que vienen de novelas de los siglos pasados, de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker. Se hacen adaptaciones, la famosa momia, el hombre lobo, que eran historias del folclore, se hacen al cine. Se ocupa este nuevo boom que es el cine, y más en la época dorada de los 20s, 30s, para presentar a todas estas criaturas que vienen a generar justamente este espanto. Veíamos que los efectos, pese a ser de la época pasada, eran prácticos y funcionaban bien. Nosferatu, del expresionismo alemán. Nosferatu, igual que va a salir una película a día de hoy. Claro, es de Robert Eggers. Sí. Y ve qué tan importante es Nosferatu para que 100 años después volvamos a traerlo al cine, porque es una de esas obras que todo mundo conoce. Todo mundo ha hecho referencias a Nosferatu, hasta en comedias, caricaturas, sale Nosferatu, el primer vampiro. En esas épocas el cine, como lo comentabas, pese a ser práctico, creo que no hubo una época que a la gente le generara más miedo que esas películas, incluso en la época. Bueno, es que piensa que estaba en un contexto encima de... Creo que era entre los años 30, 40, incluso 50. No quiero equivocarme, si no me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Pero claro, imagínate el ambiente de guerra mundial, posguerra mundial. Exacto. Coincido también con el neorrealismo italiano, por ejemplo. Y claro, es muy fácil ahora, a día de hoy, ponernos o ver una película de aquellos años y decir, bueno, tampoco es para tanto, pero hay que ponernos en el contexto de la situación. El ambiente. Nunca antes habían hecho monstruos como Nosferatu, como la momia, como el hombre lobo, y eso impactaba a la gente. Claro. Del mismo modo que a día de hoy hubo, por ejemplo, mucha movida, hubo mucha expectación con las películas de Terrifier. Hay gente que salía del cine vomitando y demás, pues digamos que era un símil a lo que fue aquella época. Claro, y como tú lo dices, viene el expresionismo alemán de los años 20, si mal no estoy. Te presenta películas como El gabinete del Dr. Caligari. Esa es mítica. Justo, Nosferatu. Y vienes de un contexto muy oscuro. Tú ves las películas del expresionismo alemán, sean de terror o no sean de terror, y ve el ambiente. Es un ambiente muy oscuro, un ambiente muy frío. Con claroscuros. Tétrico, exacto. La inmundicia humana, en qué se convierte. Y eso genera el primer terror. Avanzamos un poquito más, muchísimo más, si quieres, en el tema del terror. Dejamos a los monstruos clásicos que, bueno, ellos fundan quizás el primer subgénero del terror paranormal, que en esto incluyes fantasmas, incluyes demonios, incluyes monstruos. Y llegamos, quizás la joya más grande del cine paranormal de la época más grande. Creo que muchos pueden estar de acuerdo o no. El Exorcista. El Exorcista. 1973. 73. Creo que sí. ¿De Friedkin? De Friedkin. Lo voy a buscar el año justo, si quieres. Eran los 70s. Sí, sin duda.
viene a revolucionar... 73, en el 73, claro. Sí. Viene a revolucionar lo que se conocía como cine de terror. Incluso todo lo que generó El Exorcista en su época fue un boom, fue un antes y un después. Fue el Star Wars del cine de terror. Porque para empezar, te metes ya con temas, si bien no era el primero que hablaba de demonios, que hablaba de religión, la primera película, lo viene de hacer de una manera tan, en el buen sentido, asquerosa, en el buen sentido, humillante y, spoiler, de una película de hace 50 años, no gana el bien, gana el mal en el final de la película. El mal se sobrepone sobre el bien, o quizás sea todo lo contrario. Pero te deja un mal sabor de boca ese final. Podemos hacer spoilers, yo creo que a día de hoy. Claro. Si no habéis visto El Exorcista y os gusta el cine de terror, no sé qué hacéis. Bueno, hay mucha gente que a veces guarda esas películas para épocas de Halloween. Vale, pues entonces, adelantar 5 minutos el vídeo. Sí. Que vamos a hacer spoilers, por ejemplo. Ganar. Si no has visto El Exorcista, páralo aquí y 5 minutos Efectivamente. Se salva Regan, se salva la niña. Así es. Pero muere el padre Carras. Mueren los dos padres, exactamente. Mueren los dos, efectivamente. El padre Carras de una manera muy, no sé, grotesca en ese momento. Incluso se tira por la ventana, poseído por el diablo, para evitar, bueno, entrando con el diablo pues, dentro de sí y muriendo para evitar que el demonio siga. Pero en un suicidio, que sabemos que para la religión, muchas religiones, ese acto, el acto de tomar tu propia vida, termina siendo el peor de los pecados, estamos de acuerdo. Y justo, te deja un mal sabor de boca. Incluso cuando salió la película, se dice que generó todo un boom. Se quería prohibir en muchos países, se quería que se quitara del cine. Hubo muchos movimientos en cuanto a religión para que la película no saliese. Y fue, si mal no recuerdo, la primera película de terror nominada a un Oscar. Sí. Imagínate ese contraste. Viene de una historia muy perturbadora. Ya metes a niños, incluso una figura infantil, a una chica que pues, se ve poseída y al final esa inocencia se ve destrozada y lo podemos ver en todos los planos, las secuencias, las puestas en escena, el maquillaje, escenas increíbles de la película de Regan, ya irreconocible, estando lacerada de la cara, con una voz, los efectos de sonido de esa película espectaculares, increíbles. Yo soy, además del cine de terror, un gran amante del sonido. Y para mí, los efectos de esa película en cuanto a sonido son increíbles. La segunda voz de Regan, te genera escalofrío. Incluso ahora la ves y esa segunda voz es como de... Sí. Quiero también poner un dato. Creo que es la primera película, al menos en cine de terror, que mete imágenes subliminales a lo largo de la película. Hay escenas donde se ve el diablo. Exacto, el famoso Pazuzu. Pazuzu. La entidad, el demonio que aparece en esa película. Y creo que todos hemos crecido con El Exorcista, el score de la película, la música, el piano, esta famosa escena del padre llegando con la luz y las tinieblas. Las tinieblas, a punto de enfrentar al mal. La fotografía es excelente. Exacto. También. La pequeña luz, la pequeña esperanza llega contra el mal. Al final, no gana. No gana. Perece. O quizás sí gane. Después vienen secuelas de la película donde te explican qué pasa después, qué pasa antes. Se vuelve no es todo. Lo mismo. Sí. Se vuelve una mezcla de cosas que ahorita lo vamos a platicar también. Muy... que rompe quizás con la esencia de las primeras películas, ¿no? Hasta dónde se puede alargar una franquicia del terror hasta que deje de ser buena o puede seguir siendo buena. Ahorita vamos a avanzar en eso también. Uh-huh. Pero bueno, el punto es que El Exorcista llega a generar un cambio increíble tanto en el cine, en la creación de películas de terror y en la sociedad. Viene a imponer un punto de partida a decir, a partir de ahora, esta es la vara. Claro. Esta es la vara más alta que tenemos en el cine de terror. Hay que superar esta vara. La vara que generó críticas, la vara que generó movimientos, la vara que generó controversia, pero la vara que también fundó un cine muy increíble o que parte de un cine bastante amplio. Claro. Avanzamos un poco con otro subgénero. Pero quiero hacer un matiz antes, y es que una de las diferencias que hay con las pelis quizás actuales del Exorcista y aquella es que no solo el terror propio que puede estar dentro de la película, que puede ser mayor o menor, puede haber más gore o menos gore, es todo lo que rodeó a esa película. Sí, por supuesto. Desde... Bueno, luego si quieres entramos en curiosidades, pero hubo claro. muchos rumores en las grabaciones, a posteriori.
hubo una obra de teatro del Exorcista, de esa película, donde la actriz a la mañana siguiente estaba muerta en su hotel. Entonces, bueno, son curiosidades que forman, que pueden ser más reales o no, pero forman todo un misticismo. Un misticismo alrededor de la película. Y es eso donde reside la calidad de esta película. Que ya no es solo las escenas de cuando hacen el exorcismo a Regan. Todo lo anterior, para mí, es lo que da más miedo, a mi opinión, de la película. Claro. Más que el propio exorcismo. Toda la historia previa, el contexto previo. Y como dices, hay películas, ahorita avanzamos más en esto también. Sí. Las curiosidades, hay películas que son rodeadas de un misticismo tanto dentro como fuera de la pantalla. Un gran caso que los amantes del terror conocen perfectamente. Poltergeist. La franquicia de Poltergeist. Una de esas franquicias que se les dicen incluso franquicias malditas por todo lo que pasó. Hubieron muertes, hubieron sucesos extraños, tanto dentro como fuera del set, que bueno, vamos a avanzar, pero sí, el misticismo que genera el terror en la sociedad y en las mismas costumbres de ir al cine a ver una película es increíble. Incluso hasta la fecha, muchos dicen, ¿cuántas madres no nos han dicho de no veas esa película? Porque toca de un tema escabroso. No veas películas de terror porque puede pasar esto. No veas películas de terror porque las pesadillas. Películas de terror esto. Películas como Terrifier, la película más sangrienta, más gore. La gente vomitaba, hubo ambulancias afuera. Se genera todo un misticismo y todo un temor real. Y viene a evolucionar, como lo decimos. El Exorcista deja una vara muy alta en el cine de terror. Que se va a pasar, quizás, para muchos no. Para muchos tú les preguntas, El Exorcista es de lo mejor. Pero luego vienen a evolucionar los subgéneros del terror y vuelven a poner varas del terror, pero quizás en otro subgénero. Y van subiendo. Después del cine paranormal, después de esto, viene quizás el cine o el subgénero más importante o de los más importantes, que creo que es el más amado por lo retro, que es el slasher. El slasher. Pasamos con el slasher. Vamos con el slasher. Gente, no nos hemos olvidado de Hitchcock ni de Psicosis. Por supuesto, no, pero lo vamos a platicar. Sí, pero pues si a la gente piensa que hemos saltado ya claro. Pero es que si no podemos estar aquí toda la mañana. Psicosis con Hitchcock con Psicosis también marca un punto fundamental en los años 50-60 y películas como La noche de los muertos vivientes o La masacre. ¿En México es masacre o es matanza? Masacre. Creo que en España es Matanza de Texas. La Matanza de Texas. De Texas. Películas también fundamentales y muy importantes en la historia del cine. Claro, les podríamos ampliar un programa. Claro, increíble. Pero bueno, era para matizarlo, sí, pues si la gente piensa que... Que lo mencionas justamente Hitchcock, el rey del suspenso, el rey del thriller. Hace poco lo escuchábamos justamente también en clases. Es muy difícil catalogar a Hitchcock en un solo género. Es imposible. Es imposible. Sin embargo, ¿se puede considerar terror a Hitchcock? ¿O es más suspenso? Eso es una pregunta que yo les planteo a ustedes. Tómenlo en cuenta. Vean las películas de Hitchcock. No solo tiene películas de suspenso, de terror. Tiene Los pájaros. Increíble película del terror natural, que ahorita lo vamos a tocar. Tiene, obviamente, Psicosis. La obra maestra del suspenso, del misterio. Terror, por supuesto. Sin embargo, a mi parecer, Hitchcock innovó mucho en el suspenso, que ahorita también lo vamos a tocar como un subgénero, una rama parecida al terror. También, claramente, George A. Romero con El padre de los zombies. La noche de los muertos vivientes, 1, 2, 3. Evolucionó, generó su propio género del terror, pero eso también va un poquito más metido con un subgénero que fue creciendo con los años posteriores. Las franquicias, otra vez, ¿hasta qué punto El despertar o La noche de los muertos vivientes se volvió buena o mala? Claro, a medida que van sacando secuelas, exprimiendo la gallina de los huevos de oro. Y al final muchos van a decir, ya dejen de hacer secuelas de Halloween, de las famosas El Conjuro, que ahorita han sido muy populares. Hablaremos ahora. Chucky, que creo que tiene como 1000 películas. Pero mientras siga vendiendo, se van a seguir generando. Pero bueno, avanzando con el slasher, venga. Nace. ¿Dónde podríamos decir que nace el slasher? Hay 2 películas que tienen 4 años de diferencia que fundan en el slasher. De una manera y de otra se juntan
y terminan de fundar lo que es el slasher. La primera, La Masacre de Texas, de Tobe Hooper. Increíble película. Lo ves. Uy, es de esas películas que hasta... Muy poco presupuesto. Muy poco presupuesto. De hecho, hay... 30.000 euros. Bueno, dólares, perdón. Creo que ¿Y cuánto generó? Millones. El mismo caso de Halloween. Ahorita lo platicamos. Igual fue una película que se hizo con muy poco presupuesto. Incluso al actor que hizo en ese momento de Michael Myers se le pagó, creo que... una cantidad de $1,000. Estoy diciendo un dato al azar, pero ahorita lo comprobamos. De hecho, en una escena creo que actúa el director o uno del equipo. Del técnico. Mismo John Carpenter, por supuesto. ¿Por qué? Porque son películas que se hacen con muy poco presupuesto, pero impactan tanto que generan una gran suma. Por ejemplo, Halloween se hizo con $325,000, digamos, de la época. Y recaudó 7 millones. Imagina cuánto dinero, taquillazos, y se hizo, y al actor principal le pagaron $1,000. Imagínate, es de esas cosas que uno dice, wow, hay que tener fe, muchachos, de que las películas que se hagan pueden ser un gran boom. En el caso de La Masacre de Texas también se hizo con un poco presupuesto. Incluso un dato curioso por ahí, la veracidad la vamos viendo. Se dice que al actor principal que hizo el famoso Leatherface se le pagó con hierba. ¿Con hierba? Con hierba. Mira, eso no lo sabía. Ni siquiera tenían presupuesto para pagarle y se le pagó con hierba. No recuerdo si era al actor principal o al que prestaba la voz para los gritos y todo esto. Imagínate. Sí. Las curiosidades vamos a dejarlas para el siguiente bloque, punto, ¿vale? Sí, para soltarlas como si fuese una metralleta, ¿vale? Exacto. Y bueno, viene el slasher. ¿Cuál es el fundamento principal del slasher? Rajar. Sangre. A lo mejor no sangre en exceso porque ese es otro género que ahorita vamos a tocar, pero las rajaduras, las armas punzocortantes, el machete de Jason Voorhees, el guante de hojas de césped de Freddy Krueger, Michael Myers y su cuchillo, que pareciera que ese cuchillo es más poderoso que una escopeta, es más poderoso que un tanque, hace de todo. Sí. La sierra de Leatherface. Son cosas, son objetos en el cine que también al escribir una historia de cine también a veces se le da prioridad a ciertos objetos que se vuelven icónicos, que se vuelven trascendentales, que se vuelven un personaje propio dentro de una película. El slasher viene a generar todavía más incomodidad en la audiencia. Y vienen todos estos temas que, por ejemplo, vemos en Viernes 13, no sé qué tanto pueda decir, pero bueno, jóvenes locos que van a los parques, adolescentes, alcohol, sexo, drogas, y de la nada, de alguna manera, llega este ente maligno, este monstruo sobrenatural a castigarlos. Ahí empiezan los clichés en el slasher del cine de terror. ¿Quién tiene que morir primero? ¿Quién va a sobrevivir? Se vuelven famosos las Final Girls, que se les llaman, estas protagonistas mujeres que terminan siendo las heroínas de las películas de terror. ¿Cuántas Final Girls no conocemos? Tenemos a Jamie Lee Curtis en Halloween, tenemos a... en su momento Terminator también fue una película que es de género de terror. Tenemos a Linda Hamilton. Aunque no sea de terror puro. Exacto. A Ellen Ripley en Alien. Ellen Ripley, exactamente. Que incluso Alien es ciencia ficción, por supuesto, pero también se cataloga como terror sci-fi. Sí. Terror en ciencia ficción. Terror espacial al final. Y ahí tenemos varias películas también. El slasher viene a generar más incomodidad al punto de que se empiezan a censurar las películas. Tú ves la segunda, tercera película de Viernes 13, tercera, cuarta, y ya tienen mucha censura. Claro, ves ciertas muertes, pero no ves tanta sangre, no ves tanto gore, quizás, tanta mutilación. Sí, es como un gore sin sangre. Exactamente. Ves el cuchillo atravesar la garganta, pero no ves casi sangre. Exactamente. Y a lo mejor no es necesario mostrarlo, no tanto. Pero al haber este factor de sangre, creo que es la mayor incomodidad que puede ver una persona desde que eres niño. Cuando ves tu primera cortada cuando eres bebé, hasta te entra un frío en el cuerpo, ¿ves? La gente cuando ve sangre se desmaya, entra en un shock. Y bueno, luego llegan íconos del terror como Leatherface. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, que tenemos justo a este estadounidense texano con una máscara de carne humana. Efectivamente. Que solo genera ruidos, gruñidos, no genera ni una palabra.
Caníbales, una familia de caníbales, ¿no? Con un rostro deformado. Su abuelo, ¿te acuerdas? Esa lo que queda, caricaturización tan horrenda que tenía. O lo que queda de un supuesto abuelo que no sabemos si está más vivo que muerto, que no, pero empiezan a jugar con este tipo incluso de formas de actuar, no sé cómo decirlo, de características en el actuar del villano, del antagonista, del monstruo. Para empezar, ¿qué comparten Leatherface, Michael Myers, que es una presencia más fría? Pareciera que es una pared, un tronco andante con un cuchillo. La representación del mal, ¿no? Representación del mal puro. No necesita ser tan monstruoso, tan sangriento para generar un miedo y para ser tan sádico como lo es Michael Myers. Claro. Qué gran escena de la muerte donde clava a este chavo, a este joven, en una puerta con un cuchillo. Sí, es increíble. Lo levanta como si fuera una almohada y ¡pum! Se queda en son de esas escenas icónicas en el cine de terror. Tienes esta presencia y se empiezan a marcar justamente estas nuevas actitudes en un antagonista del terror. No habla. Tenemos a un Michael Myers que no habla. Nunca escuchamos su voz. Nunca escuchamos la voz de Jason Voorhees. Algunos sonidos quizás gruñidos. Un Leatherface. Un Ghostface años después con Scream. Y viene... se empiezan a generar estos clichés que empiezan a de alguna manera matar. Empieza a morir el slasher. Hasta que llega un gran personaje en los 80 y lo revive. ¿Quién es? El famoso ídolo de todo mundo que generó un antes y un después en las películas de terror, Freddy Krueger. Viene Wes Craven a hacer una gran franquicia como lo es Pesadilla en la calle, o Pesadilla o Nightmare on Elm Street, ¿no? Sí. Genera un boom increíble al grado de que revive el slasher. Ya habíamos visto que Viernes 13 murió en su tercera película. Sí. Viernes 13 3, la muerte de Jason Voorhees. Y tenía planeado que él muriera en ese momento. Ni siquiera se pensaba que Jason fuera un ente, demonio, fantasma, diabólico, lo que fuera diabólico. En ese momento. En ese momento solo era un humano con una fuerza increíble, no sobrenatural, pero fuerza increíble, y una máscara de hockey. Y se tenía planeado que muriera en esa película. Llega, creo, en 1983-84, Pesadilla en la calle del infierno con Freddy Krueger, con una personalidad completamente diferente a la de un asesino, a la de un monstruo. Sí, si bien quemado, con un aspecto que te generaba incomodidad o miedo de niño, pero hacía chistes, se reía, molestaba a sus víctimas, jugaba con ellas. Era la personificación del mal y ya está. Que ya conocíamos. Incluso le da al mal una forma más cómica, más molesta, más... conectas más con un con Freddy Krueger que con un Jason Voorhees, que no expresa nada, que solo se dedica a matar, con un Michael Myers. Viene Wes Craven con Pesadilla, innova en el cine del terror, del slasher, y pum, de la nada, Viernes 13, 4. Viernes 13, 5, 6, 7, 8, 9, hasta la 10 que llega al espacio. Hay una... Sí, llega al espacio y hay otro que la juntan con Freddie Krueger. Viene Pesadilla en la calle 1, 2, 3, 4. Creo que de las franquicias que envejecieron bien por mucho tiempo, fue Pesadilla. Tenemos hasta Pesadilla 5, que creo que es... Los Guerreros del Sueño o La Pesadilla Final, no recuerdo. E incluso llegas a un punto donde las películas de pesadilla se vuelven más entretenidas. Sí, si bien caen en el cliché de que en cada película supuestamente encuentran la manera de terminar con Freddy y a la siguiente revive. Sí. Pero te entretiene ver a Freddy Krueger en estas películas. El slasher entra incluso en tonos más cómicos. Tenemos también a otro gran ícono que nació en esa época que le pasó el mismo efecto de una mala manera, pero de un terror más cómico, que fue Chucky. Freddy Krueger lo supo hacer. Wes Craven lo supo hacer con Pesadilla.
hasta un punto en la última donde creo que él supo matar bien su franquicia, la supo cerrar bien, a comparación de Viernes 13. Halloween también iba muy bien hasta que empezó otra vez a decaer. Chucky inició muy bien. 1, 2, incluso Chucky muy original. 3, muy original. Muy original. Incluso generó un nuevo miedo en nosotros los niños de... Ya no quiero un muñeco. O sea, por ya, si acaso, ¿eh? Sí, por si acaso ya mejor una pelota, lo que sea, ¿no? Viene Chucky y genera una nueva incomodidad en los niños. Aquí ya empiezas a generar un terror más... No quiero ver, me genera una incomodidad. Como un muñeco que se supone causa alegría se va a volver diabólico, un asesino. Se mete dentro del muñeco su alma, ¿no? Y quiere poseer ahora él a un niño. Está incluso una crítica un poquito social, un poco fuerte, ¿no? Estar solo con un niño, solo hablarle al niño, esto. Vienes con Chucky, que poco a poco se fue distorsionando su historia. Y el cine slasher al inicio empieza muy bien. Otra vez llegan finales de los 80s, 90s y empiezas a decaer otra vez en el slasher. Llegó una nueva franquicia otra vez del grandísimo Wes Craven, que es Scream. Pero Scream ya no busca ser la película del terror. Es muy parodia, ¿no? Del cine. Busca parodiar. El cine tan explotado de slasher, ¿no? Es una misma crítica a un género que si bien Wes Craven no fundó, pero fue un gran exponente. Él mismo hace una crítica a sus propias películas, a su propio género, se reinventa. Y pasó lo que él nunca pensó que iba a pasar. Se iba a volver un clásico del terror, incluso Scream. Él solo buscaba hacer una parodia. Él solo buscaba hacer un cliché, tras cliché. Pero tienes una historia muy interesante. Al final, otro spoiler, quien no haya visto Scream 1. Saltar 2 minutos el video, por favor. 15 segundos. Al final descubres que el novio era el asesino. Qué cliché también tan más grande. Al final de Viernes 13 de la primera descubrimos que la mamá de Jason Voorhees es la asesina y no Jason. Sí. En este caso descubrimos que justamente el novio es el asesino por temas ahí medio amorosos, que la madre, que esto, que el otro. Y el cine slasher muere, pero le da pie a un nuevo cine, el gore. Aquí entramos con el cine gore, que para esto creo que los especialistas en el cine gore fueron los japoneses. Los japoneses hicieron del cine gore algo increíblemente exagerado, pero bueno. A comparación de algunas películas, convirtieron el slasher, tomaron lo único que a lo mejor para ellos era válido, que era la sangre. Los asesinatos, pero la sangre, la tortura. Los japoneses a veces tienen una visión un poco retorcida del cine de terror, pero es muy buena. También ellos hicieron un clásico, más adelante lo vamos a hablar, Ringu, El Aro. Es una gran película. Y la adaptación americana también es muy buena. Pero parte de esta idea japonesa de los espíritus, los ghouls, todos estos entes. Viene el cine gore y genera un boom en la cultura, no solo del cine oriental japonés. Vemos animes, vemos videojuegos japoneses, que incluso en videojuegos podríamos irnos a grandes historias como Silent Hill, por ejemplo, Resident Evil, que igual son japoneses. Los japoneses evolucionan el terror a inicios de los 2000, en los 90s, 2000, muy grande. Tenemos Tokyo Gorepolis, una película japonesa de mucho gore, The Audition. Hay otra película muy buena, no recuerdo el nombre. Poco me voy a acordar ahorita del nombre. Generan esta peculiaridad de mostrar la sangre en exceso. El gore, ¿qué es el gore? El cine gore es mostrar sangre en exceso. Incluso vísceras, carne humana, todo lo normal. Claro, el cine de terror comparte muchos aspectos. Un subgénero puede compartir a otros subgéneros. El terror con el sci-fi. Sí. Tenemos el terror sci-fi que igual con Alien viene en esta ola de los 90s, 80s, 70s, 80s, con Alien 1. Luego Alien 2 se convierte en otra cosa que ya no es tanto terror, más es más acción. Tenemos Poltergeist en esta ola. Igual,
¿Qué es un poltergeist? Esta niña como quizás el exorcista que se muda a una nueva casa con su familia, un nuevo departamento y empiezan a suceder cosas increíbles. Entes de otro mundo quieren entrar a su mundo a través de la televisión, de las frecuencias. Esa película, si mal no estoy, corríjanme, fue dirigida por Tobe Hooper, Ujú. el director de La Masacre, pero producida por James Cameron, si mal no estoy. No, lo estoy confundiendo. El productor de Terminator. Uf. Ah, The Terminator es James Cameron, ¿no? es James Cameron. Creo que fue Cameron. No recuerdo muy bien. Y tiene una visión increíble de el Poltergeist. Esta franquicia tuvo, creo que 4 películas, 5 películas. Ujú. Pero ahorita entrando en curiosidades, creo que es la franquicia que generó ahora un nuevo misticismo dentro de las películas de terror. Con las curiosidades lo vamos a ir viendo. Pero entra dentro de este subgénero de lo paranormal. Regresando un poquito con el gore, que ya me desvié un tantito. El gore viene a fundar una nueva ola en el cine. ¿Por qué? Porque dentro de este gore vienen las torturas. Claro. Obviamente el cine japonés tiene muchas torturas, tiene mucha gente retorcida dentro de sus películas, muchos de los sujetos que aparecen en sus películas. Y evoluciona poco a poco hasta que los americanos hacen algo nuevo, los estadounidenses hacen algo nuevo con este nuevo cine gore y viene el famoso, que mucha gente lo considera como un género propio, survival horror. El género de supervivencia, el horror de supervivencia. Ujú. Claro, cualquier película de terror se puede considerar un survival horror, Claro. una supervivencia. Tratas de sobrevivir a un asesino, tratas de sobrevivir a un O demonio. cualquier género slasher, seguramente. Claro, exacto. Pero la peculiaridad de muchas películas que se les considera de supervivencia es intentar literalmente escapar de algo que te tiene atrapado. Tenemos Saw, la franquicia de Saw, Eso, de sí, inicio sí. de los 2000. Quieres jugar a un juego. Exacto, la primera película de James Wan, Ujú. que luego hizo otra gran película de terror un poquito menos, muy infravalorada, que es El Títere, Dead Silent. Esa Muy no la buena vi, también. mira. Es muy buena, muy buena. Y luego se dedicó a hacer películas. Bueno, también fue el creador de las películas del Conjuro. Sí. Y de Insidious. Y de Insidious. Es un gran director de terror actualmente. Ujú. James Wan viene con la propuesta de Saw, el juego del miedo. En España no sé si sea igual el juego del miedo. Sí. Pero bueno, Saw, que es justamente, estás atrapado y necesitas salir. Sobrevivir. Tenemos Hostal, las películas de Hostal también. Sí, sí, sí. Que es sobrevivir. El Cubo, esta película del Cubo increíble. Corríjanme otra vez si estoy errado. La primera película del Cubo fue alemana. Alemana. Y muy buena. Era literalmente 4 personas, 5 personas atrapadas dentro de un cuarto, un cubo, y necesitan resolver misterios para ir saliendo. Pum, 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 pero cada acertijo, cada cuarto, a cada habitación a la que entran tiene pruebas mortales y todo esto y necesitan salir. El survival horror llega como una nueva propuesta al cine de terror, adaptada, que viene justamente del gore, de las torturas, del slasher, adaptada a una visión más, una habitación. Actualmente hay películas como Escape Room, que son justamente de este género. Sí, sí, sí. Otra vez caemos en lo mismo de que Saw se volvió una franquicia que con el tiempo... 20.000 secuelas. Exacto, se vuelve muy, muy tediosa ya incluso de ver. Pero fundan este nuevo horror, que es el survival horror, que de ahí se desprende, podemos desprender miles de subgéneros del terror. Terror apocalíptico, miedo a los apocalipsis, al fin del mundo. 2012, que si bien no son monstruos, pero te genera miedo decir el fin del mundo. Puede pasar. Y si cae ese meteorito, y si de la nada hace erupción ese volcán, las pandemias, los virus, como sociedad acá hace un par de años se vivió una conmoción muy grande con la gran pandemia que hubo y generó mucho miedo en la sociedad, por supuesto, y con toda la validez. Uh-huh. Y de esto se aprovechan nuevos subgéneros del terror, justamente el terror natural. Tenemos Tiburón, que Tiburón son es un clásico, exacto, sí. son
son cosas que no tienen nada que ver con lo paranormal. Es un tiburón que bien podría suceder. Es un animal, al final es algo real. Claro, sí, sí. Un animal que busca comer. No es malo por querer comer, no es diabólico por querer comer. Películas como Los pájaros de Alfred Hitchcock. Es un terror que ya no entra en lo sobrenatural, sino lo que la misma naturaleza, lo que el mismo medio ambiente puede hacer en nosotros. Ese es creo que de los subgéneros más modernos e incluso más experimentales que puede haber también. El subgénero del horror a la naturaleza. Tiene un nombre, pero ahorita lo olvidé, pero es ese terror a la naturaleza. La evolución del cine hasta ahora viene, a mi parecer, muy bien. Quizás se ha enfrascado un tanto en hacer películas cada vez más innovadoras que a veces no se entienden, pero tienes joyas como Hereditary, tienes joyas como Midsommar, que son psicológicamente hablando, no muestran ya slashers, ya no muestran tanta sangre, ya no muestran mutilaciones, a lo mejor sí demonios, a lo mejor sí ¿cómo se dice? Posesiones. Pero juegan más con tu cabeza, juegan más con el protagonista. Sí, es un terror más psicológico. Más psicológico. Al final, en ese tipo de películas como Midsommar, tú eres el protagonista. Tú, a la par que el prota, vas descendiendo poco a poco en ese terror, en esta angustia, en esta... en este misterio, en este terror que vive dentro de nuestras cabezas. Midsommar, Hereditary, Get Out. Get Out es una gran película que al final habla de los miedos internos, de la necesidad de salir, de pasar estos traumas. Es un miedo, un trauma que tienes. Exactamente. Que se hace realidad. Exactamente. ¿Sabes? Y ya juntas, justamente lo platicábamos al inicio del podcast, quizás. Juntas ya temas un poquito más tabú como el racismo, el feminismo. ¿Cuántas películas actualmente no vemos que tocan ya temas como el feminismo? Que es bueno, siempre es bueno implementar las visiones al cine. Claro, hay mucha crítica justamente por... Es que ya se volvió una película que habla de tal tema social. Y pierde todo lo que tiene del terror. Ya se volvió una película que habla sobre el feminismo, que habla sobre las ideologías, esto y el otro. Pero el cine tiene que evolucionar con la sociedad. Es en la época en la que nos ha tocado vivir. Exactamente. Y sí, es marcada por un cine de terror crítico. Exacto. De temas sociológicos, racismo, feminismo, machismo, lo que sea. No hay nada de malo mientras esté hecho bien. Es una buena película, ¿no? Se adapta a la sociedad. Vemos en el cine de los 70 cómo las películas se adaptaban al contexto de la guerra. Lo hablábamos en los 30s, 40s, las películas se adaptaban al contexto de la guerra, no a la guerra. En los 50 y 60 por el miedo nuclear, ¿no? Exactamente, la Guerra Fría, todo se adaptaba. Y en ese momento esas creencias, las creencias en ese momento les llamaban hippies, de que muchas personas decían, es una película hippie, no hay que verla o no la veas porque habla de tal cosa. Pero con el tiempo también entendimos que la guerra no es la solución a nada. Efectivamente. Y se toman ideologías. El cine avanza con la sociedad y la sociedad se proyecta a través de los medios de comunicación como el cine, los podcasts, las series que vemos ahorita en streaming, las canciones. Así que, claro, a lo mejor no es del gusto de todos porque el cine... Las películas no son para todo mundo. Hay películas que son para un público, películas que son para otro público. Pero hay de todo. No todo se carga del lado izquierdo, no todo se carga del lado derecho. Vemos también el tema muy controversial de los remakes. ¿Hasta qué punto es bueno hacer un remake de una película? Se intentó hacer remakes de todo. De Chucky. Tiene una serie que creo que acaban de cancelar hace poco. Pero ya era una franquicia que tuvo que haber, para muchos, haber muerto desde la tercera o cuarta, pero se siguieron haciendo películas. Es por lo mismo, ¿no? Por el dinero. Exacto. No hay otra. Dinero. A partir que creo de La novia de Chucky, que es la cuarta película, ya ni siquiera se lanzaban en el cine, se lanzaban en directo para televisión o DVD. Sí. Así que ya hablas de que era una sobreexplotación que ya ni siquiera se proyectaba en los cines. Se hicieron ya 2 o 3 remakes del mismo Halloween, soft reboots. La última franquicia también fue un poquito entre muy bien y muy mal. Inició bien con Halloween de 2018, luego Halloween Kills, Halloween Ends.
Lo que hizo Rob Zombie con Halloween también fue una propuesta en los 2000 muy buena. Se intentó hacer un reboot de Viernes 13, un reboot de Pesadilla en 2011. Creo que los reboots que más han funcionado, a mi parecer, son los de La Masacre de Texas. Sí, yo creo que sí. En el 2001, sí. 2002, 2003, este reboot que se hizo fue muy bueno. Innovó mucho tanto en que le dio más peso a la historia de Leatherface, de su familia, y implementas todas estas cosas que venían, todas estas características de el slasher, el gore, la supervivencia. No toca nada de lo paranormal porque es un terror más humano, algo que te puede... Cualquiera puede ir en la carretera un día y toparse con un loco, ¿sabes? Con una motosierra que te ataca. Sí. Es algo que puede pasar. Digo, no es generar miedo. Pero son cosas que pueden pasar. Es más fácil que te pase eso a que... te posea un demonio. Sí. Básicamente. A que un monstruo llegue con una máscara de hockey y un hacha y te venga a filetear, ¿sabes? Sí. Es un terror más propio. Hay un género, bueno, su género del terror que es muy interesante, que es el found footage. Por supuesto. Fíjate, La Bruja de Blair. Se me estaba olvidando el found footage. Host. Sí. Y luego también hay... solo me sé el nombre en inglés. As Above, As Below. Below, perdón. Tanto en la tierra como en el infierno. Sí, justo. Que es un género muy interesante también. El found footage... Y rec aquí en España. Por supuesto. El found footage... para mí es una propuesta increíblemente innovadora. De lo más atrevida. Totalmente atrevida. Por supuesto. ¿Dónde nace? Muchos dicen que nace con el Holocausto Caníbal. El found footage. Sí, pero... creo que la película que lo lanzó, que lo hizo un género, indudablemente fue La Bruja de Blair. Del 99 hizo que el found footage se consolidara como un nuevo género del terror. Incluso otra de las películas de terror que generaron un antes y un después en el cine fue La Bruja de Blair. La Bruja de Blair en su momento se hizo toda una campaña de marketing increíble donde se hacía creer que realmente todo lo que pasa en la película fue real. Que hubieron 3 chicos que se grabaron buscando, tratando de resolver o en forma de misterio, de broma. Lo que pasaba en un supuesto bosque donde se aparecía una bruja con una sola cámara. Obviamente todo es ficción, pero... generó tanto miedo en los espectadores de esa película que se fundó este nuevo cine. Y en La Bruja de Blair nunca aparece una bruja. No. Nunca aparece un monstruo, nunca aparece una presencia. Todos son... juegan mucho con el ambiente dentro de la película. Con la mente humana, con la imaginación. Exactamente. La sugestión. Ahorita vamos a hablar un poquito de datos. Luego vienen películas en el mismo género del found footage, o viene una franquicia muy grande para los amantes del terror, que es VHS, la franquicia de VHS, que cuenta historias igual encontradas. Viene REC. Lo que hicieron aquí en España con REC es increíble. O sea... la 1 y la 2. Sí, porque la 3 y la 4... claro. No, la 4 sobre todo porque la 4 ya no es found footage, es una película normal. Ya es directo zombies nada más, ¿no? Sí. Gore, zombies, masacre, slasher. Pero lo que hicieron con REC fue increíble. Juntaron a los zombies, a los infectados en un found footage que queda bastante bien. Actividad paranormal, estas películas de fantasmas también creo que fueron una gran innovación en el cine del terror del found footage, que también ahí se desprenden otras películas que podrían ser de falso documental, quizás dentro del cine de terror, como actualmente Late Night with the Devil, Medianoche con el Diablo, que salió hace poco. Sí. Muy buena película también. No sé si catalogarla como un found footage, porque inicia siendo un documental y termina en una cosa muy rara. Que bueno, ahí sí no se vamos a hacer spoilers porque es una película muy reciente. Sí. Pero es una muy buena visión del found footage, a mi parecer. El found footage es de esos géneros que se pueden ir poco a poco explotando, que son difíciles de hacer, por supuesto. Muy difíciles de grabar. Claro. Pero cuando se hacen son muy, muy buenos. Son muy buenas propuestas. Al final no son planos, no hay cortes. Bueno, claro. Sí hay cortes, perdona, pero es desde un punto de vista totalmente subjetivo todo el rato, ¿no? Claro. Y bueno, sé que sabemos que estamos pasando muchas películas que a lo mejor estás diciendo, oiga, no han mencionado tal, este subgénero, pero podríamos estar aquí horas hablando de esos géneros y estamos remarcando los más importantes, los que creo que han generado un cambio notorio y los que más vemos actualmente. Pues te voy a hacer una pregunta sobre el terror visual
terror psicológico y el terror visual. De acuerdo. Entre los sustos y lo que tu imaginación puede hacerte. De acuerdo. ¿Qué prefieres? Porque hay muchas veces que vamos a ver películas y dices, nada, es que mucho susto. Mucho screamer. Mucho screamer, justo. Jumpscares. ¿Tú personalmente qué prefieres? ¿El cine psicológico o el cine de screamer? Uy, es que... Es complicado. Es complicado. No sé. Es una buena pregunta. Si me preguntas así al duro, yo te diría que el psicológico. El psicológico es mejor porque creo que te genera más incomodidad que un susto de 1 segundo, 2 segundos. Pero el psicológico, cuando es bien aplicado, te genera todavía hasta una duda. Sí. En muchos casos hasta una duda existencial podría ser. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto está pasando? Actualmente en las películas de terror psicológico lo que vemos es algo muy cotidiano. ¿A qué voy? Un protagonista, una protagonista que le pesa y que trae el fantasma de la muerte de su madre o de su padre, de su hermana o de tal crimen, de tal vivencia y lo va arrastrando o de tal suceso que en muchos casos muchos de nosotros compartimos. O sea, puede ser totalmente real, sí, Exacto. para una persona que lo haya vivido. Y cuando lo ves reflejado en una película, haces una conexión todavía un poquito más grande con el personaje. Lo que hace que te genere más dudas. ¿Esto podría pasar? Y si yo estoy viviendo este tipo de cosas, o quizás, oye, es que yo estoy viviendo este tipo de cosas, ¿no? Para mí el terror psicológico, claro, es muchísimo más... más aterrador en muchos aspectos en cuanto a uno mismo. Obviamente los sustos, claro que son buenísimos. Hay jumpscares increíbles en el mundo del cine. Este increíble jumpscare al final de Viernes 13-1, sí. Screamer, donde la protagonista piensa que está bien en la canoa y de la nada sale Jason y la jala. Y al final resulta ser un sueño y realmente sí estaba bien en un hospital. Claro, los jumpscares funcionan. Pero si quieres generar un verdadero terror, para mí el psicológico. El psicológico es muchísimo más difícil de hacer. Pero cuando lo haces bien, se queda muy arraigado, creo yo. Si lo recuerdas más. Te voy a hacer otra pregunta. Adelante. Para ti, ¿qué debe tener una película de miedo para que sea considerada una obra de arte o una obra de gran calidad? Esa es una pregunta muy... A ver, esto ya es más quitando temas de guión, de estructura narrativa y demás, temas más pues personales, ¿no? ¿Qué hace una película de terror sea buena y una joya? Obviamente la innovación es importante, pero partimos es lo que yo también quisiera hablar un poquito del cine de terror. A ver, todas las historias que se pueden contar, todos los themes que se pueden cortar, los temas ya se han contado. Todo. Caemos en el hecho de que todo lo que se hace es un remix de cualquier género, no coges solo una del cine de idea terror. Y la pasas por tu Exacto. filtro propio y la sacas. Y la proyectas. Claro, obviamente Viernes 13 es igual a Pesadilla en la calle Elm. Sin embargo, cuentan historias quizás diferentes, pero tienes lo mismo, es un remix. Claramente, no sé, El Exorcista es igual al Conjuro. Tomas lo mismo, pero lo haces de una manera diferente. Es muy difícil innovar con una historia que no se haya contado porque todo se ha contado. Los remixes es algo con lo que se hacen nuevas historias. Para mí, ¿qué puede tener una película de terror que se haga, que es para que sea buena, que debe de tener? A lo mejor contar algo nuevo, obviamente. Sin embargo, implementar temas un poquito más tabú para mí. Por ejemplo, una obra del cine de terror para mí, una obra de arte es Get Out. En cuanto al tema que toca, te hace sentir incómodo, tanto por la temática como por lo visual. Ya no podemos o ya no se pueden hacer, claro, se pueden hacer en cuanto a que si son rentables obviamente se pueden hacer. Es muy difícil ya para el espectador comerse una película de 2 horas de un hombre o un monstruo con una máscara que solo mata adolescentes y destroza. 1 a 1. Exacto. Ya es muy difícil. Ya lo ves y dices, ay, otra película. De hecho, entramos a plataformas como Amazon Prime y tenemos cantidad de películas así que nunca se estrenaron en el cine. O de zombies, o de monstruos. Claro, son géneros que se aman y se quieren,
pero ya tenemos la necesidad de algo nuevo, algo innovador, algo que te genere ese tabú. Para mí, lo que hace una película una joya es que te deje pensando, que te deje, que plante esta idea en ti de, uy, esto que acabo de ver está mal o está bien. Incluso haciendo una retrospectiva, ¿soy así? ¿Soy igual a ese protagonista? ¿Soy igual a ese villano? ¿Soy igual al antagonista? Para mí eso hace una buena película de terror, que te genere o te siembre una duda dentro. Para que te deje pensando después de ver la película. No solo que te deje un mal sabor de boca de, ay, había mucha sangre. O ay, qué terrorífico que me encuentre un fantasma. No, realmente que te haga dudar de tu concepto antes de ver la película. O incluso de los cimientos de la sociedad, como se conoce, ¿no? Por supuesto. Para mí eso hace una buena película de terror. Pues si quieres entramos con las curiosidades. Perfecto. O sea, que no sé si quieres que me vas diciendo de algunas películas. Sí, podemos mencionar algunas. Fíjate, venga. Creo que de las curiosidades podemos iniciar y tenemos que iniciar. Tenemos que mencionar obviamente a Poltergeist. Lo decíamos hace rato. Para quien no haya visto Poltergeist, es una franquicia ochentera, muy ochentera. Tú la ves y tiene todo el tono retro de las películas de terror. Justamente es una familia que llega a una nueva casa, un nuevo hogar y empiezan a suceder cosas extrañas, apariciones, fantasmas, juguetes que se mueven, puertas, las televisiones se prenden y la niña protagonista es jalada a un mundo dentro de la televisión, dentro de, no sé cómo llamarle, el mundo más allá. Obviamente demonios. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son las curiosidades de esta película? Que pasaron demasiadas cosas tanto dentro como fuera de la producción. Para empezar, hay una escena donde la hermana de la protagonista, ya cuando todo es un caos en la película, está dentro de una piscina y de la nada brotan cuerpos, cadáveres, esqueletos. Sí. Esos esqueletos eran reales. Se ¿Eran reales? En la producción. Hostia, no porque supuestamente eran más baratos, y se quería generar esta aura de terror. Se supone, se dice que había apariciones, habían movimientos. Durante la franquicia de 4 o 5 películas, 3 de los protagonistas, 3 de los actores, 4, murieron. Durante la primera película, la actriz que hace de la hermana de la protagonista, no recuerdo ahorita los nombres de los actores, fue asesinada. Por su novio, antes del estreno de la primera película. En la segunda película salen dos personajes muy importantes. El reverendo Kane, que era el villano, si mal no estoy. Era el villano, pero no recuerdo si era el reverendo Kane. Y un chamán nativo americano, que digamos que son las dos partes, el sabio malo y el sabio bueno. Ambos actores murieron después de hacer esta película. Hostia. Porque se dice que es una franquicia que se llevaba la vida de las personas. Al final de la última película, la protagonista principal, la niña creo que tenía 12 años, también murió. ¿En la vida real? En la vida real. Joder. Por temas misteriosos. Se dicen, esta actriz que fue asesinada, si mal no estoy, el actor que hizo del reverendo Kane, del villano, murió de cáncer. El actor que hizo del chamán murió de una manera misteriosa, creo un paro cardíaco o algo pulmonar. Y la actriz, una niña de 14 años, sea la forma en la que se haya ido. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿14 años? Mucha coincidencia. Hostia. Y la franquicia quedó ahí como... Se volvió a hacer un remake muchos años después. Pésimo remake, la verdad. En 2014, pero quedan dentro de estas curiosidades. Hablamos también de curiosidades de cómo películas tan icónicas del cine de terror como Halloween, como La Masacre de Texas, inician quizás como proyectos de jóvenes que dicen vamos a hacer una película loca y terminan generando millones. Este comentario que hice hace poco donde supuestamente al protagonista que hizo de Letterface o dio vida a sus sonidos, con María, ¿no? Le pagaron con María y es como de, él dijo, va, está bien, porque era una película que se hizo con lo que tengo yo creo en la cartera y tienes tú en la cartera y lo que podamos un grupo de amigos abajo del finalmente. Sí. Y se hizo de una manera tan pequeña y generaron presupuestos increíblemente grandes. $70 millones Halloween. Con una máscara que consiguieron en una tienda de disfraces y solo pintaron de blanco. Sí. O sea, son este tipo de curiosidades. Igual es curioso cómo muchos actores famosos
que actualmente son increíblemente grandes en Hollywood, en el cine, salieron de películas de terror. Jamie Lee Curtis, de Halloween. Johnny Depp, de Pesadilla en la calle del infierno 1. Kevin Bacon, de Viernes 13, al que le atraviesan la garganta. Es verdad. Son actores que salen de películas de terror. John Travolta creo que también salía, no me acuerdo muy bien, pero... Había una serie muy popular que era Cuentos de la Cripta, en televisión en los años 90, muy buena. Eran pequeñas historias que contaba el guardián de la cripta, un esqueleto de cabello largo. Y en estas historias salen personajes como... ¿cómo se llama el actor de Troya? Ay, no la vi. Troya. Este actor muy famoso que estaba casado con Angelina Jolie, Brad Pitt. Ah, Brad Pitt. Brad Pitt sale en un episodio de estos de súper baratos. Bruce Willis. Actores que inician en películas de terror y se vuelven grandes éxitos. Parece ser que salir en películas de terror te garantiza una vida grande en Hollywood. Es como la puerta. La puerta. Es curioso. De Hollywood, es curioso cómo, porque creo que se considera el cine de terror lo más sencillo. Contratas a cualquier persona que sepa gritar, que sepa correr, y es tu protagonista. Claro, pero ahí entra este misticismo que hay detrás del cine de terror. Ah, claro. Y de la gente que cuestiona si es un cine de calidad o no. De calidad. Como ahora incluso los superhéroes, ¿no? Están por supuesto. En la misma tesitura que antaño. Sí, tienes toda la razón. Si lo comparas, quizás son los nuevos slashers de la época, ¿no? Pero obviamente sacas producciones todos los años. 3, 4 películas al año. 3, 4 series al año. La calidad... cuestionable. La cantidad, súper cuestionable. Hasta que llegas a un punto donde ya las películas se hacen bastante tediosas de ver. Pero sí, es curioso cómo funcionan. Otras de las curiosidades del cine de terror que para mí son de las más locas o de las más misteriosas son... bueno, ya lo platicamos, las muertes que suceden en películas. Por ejemplo, hace rato comentabas del Exorcista. Sí. Estos datos curiosos que aparecen en El Exorcista, películas como El Conjuro, donde también se dicen que pasan cosas como movimientos, apariciones, se mueven cosas, que tienen que llegar personas a hacer exorcismos en los sets. ¿Y por qué hago esto? Porque no nos consta, quizás es dentro de este misticismo para generar público, audiencia. Por ejemplo, estas historias que dicen que Terrifier, esta película, es tan grotesca que la gente vomita. Sí. Y sale y no la pueden ver. O que películas como Hereditary, la gente tuvo que salir y había ambulancias afuera de los cines para llevárselas porque era tan grotesco, era tan aterrador que la gente tenía que huir de los cines. Se me hace curioso cómo llegan a este punto de generar un nuevo misticismo. Ahora, películas a lo mejor que no entran dentro de este cine de terror sino gótico. El Cuervo de Brandon Lee generó la película, a mi parecer, a mi crítica, normal. O sea, muy buena, me encanta El Cuervo, pero a lo que voy en cuanto a producción, normal. No sobresale de otras películas de la época. Más allá de la muerte de Brandon Lee. Se volvió un ícono El Cuervo. Se tiene en un pedestal, pero para mí llegó a ese pedestal después de la muerte de su protagonista de maneras muy misteriosas. Un arma que no debería de estar cargada, que estaba cargada, en una escena que no se tuvo que ni siquiera que haber rodado porque ya estaba listo. Fue una escena que el director pidió extra, que ni siquiera estaba en el guión. Uh-huh. ¿Cómo pasan las cosas? ¿No? Son cosas que dices, pero ¿por qué sucedió si esto no estaba planeado, no se tenía que hacer? No debía de pasar y pasan. Son curiosidades que a mí me gustan mucho del cine de terror. Todo este misticismo que sucede, todo esto que conlleva hacer una película de terror, a donde llegan películas con ideas a lo mejor muy básicas como Halloween, como Pesadilla, como La Masacre de Texas y se convierten en un antes y un después. Halloween. La película Halloween hizo el concepto actual que conocemos del Halloween en la sociedad. Vestirse, disfrazar, salir, pedir dulces. Si bien Halloween no es el creador de todo esto,
Pero cuando piensas en una película de terror, piensas en Halloween, piensas sí. En todo el misticismo. Ya viene 31 de octubre, vamos a ver Halloween. Son estas... Conforma todo una atmósfera, Una ¿no? Que atmósfera rodea de esta Halloween. fecha. Sí, por supuesto. ¿Tú conoces algún dato curioso que nos quieras decir del cine de terror? Yo conozco sobre todo bueno, aparte de Alien, pero es que Alien es terror y ciencia ficción, del Exorcista. Yo sé que Friedkin estuvo años, antes de hacer El Exorcista, estuvo como 20, 30 años estudiando casos de exorcismos reales antes de hacer la película. Imagínate. Y por eso yo creo que el cine que se suele hacer ahora de exorcismos, como el exorcismo del Papa, que salió hace poco, y otro tipo de exorcismos, no llegan a la calidad de esa película del 73, porque es que no está concebida igual. Claro. ¿Cómo van a hacerlo igual alguien que solo busca, al final son productoras, es un negocio, el cine, y buscan beneficio económico? Friedkin, aparte de eso, estuvo gran parte de su vida estudiando para hacer esa película. Sí. Sabiendo realmente lo que es un exorcismo, cómo representar el diablo. Entonces, por eso yo pienso que es imposible que se iguale esa obra. Claro. Y del mismo modo, el cine japonés, el terror japonés, que pegó tanto aquí en Europa, con The Ring y demás, lo pega tanto porque yo creo que es un cine hecho porque se lo creen. Sí, claro. Por eso golpea diferente a la sociedad. Por eso Friedkin hizo semejante obra de arte. Y... De hecho, 2 del elenco no llegaron a ver la película del exorcismo. Igual... Y lo que comenté antes, años después, creo que fue 1 año o 2 años después, se realizó una obra de teatro basada en la película. La actriz que interpretaba a Regan, no sé si era justo con los mismos personajes, pero era sobre un exorcismo parecido, ¿no? Sí. Esa actriz, dentro de la actuación, llegó a vomitar en directo, con convulsiones, algo dantesco, muy siniestro. Sí, claro. Pero una actuación sublime, totalmente. En la noche se le encuentra en forma de cruz, con vómito encima, muerta. Esta es una historia que es real. Sí. Bueno, yo se la escuché a Iker Jiménez aquí en España, no sé si lo conoces. Sí, en un programa de televisión, es un icono del miedo y del misterio aquí en España. Pero es una historia real. Sí. A ver, me imagino que el análisis forense y demás dictaminaría que fue una sobredosis, que pudo haber sido. Yo no voy a entrar en teorías conspiranoicas, pero es cuanto menos curioso. Y todo eso, coño, es que forma esa atmósfera. Esa atmósfera, ¿no? Ese terror, ahorita lo dices. Creo que para los amantes del terror, nosotros amantes del terror, todos los que nos ven quizás, es increíble todo lo que conlleva el terror. Las historias, los podcasts de terror. Ahorita voy a poner esta voz de miedo, porque todo lo que conlleva la atmósfera del terror nos atrapa, nos lleva a un subconsciente de lo peor que puede haber en la humanidad. ¿Por qué nos gusta ver cine de terror? A mi parecer nos gusta verlo porque nos lleva a lugares sombríos, nos lleva a ese punto, a ese éxtasis quizás de la humanidad, del instinto de supervivencia que no vemos en la cotidianidad. En la cotidianidad no vemos a un hombre con una motosierra persiguiendo, bueno, quizás en algunas partes del mundo sí, pero muy poco. Sí. Un hombre persiguiéndonos con una motosierra, o no vamos a la cocina y de la nada se nos aparece una mujer con la cara desfigurada y vestida de blanco. No, son estos misterios que nos llevan a decir, wow, ¿y si esto pasara? ¿Por qué funciona el folclore con historias como en México, La Llorona, La Planchada, historias muy populares en México? El Charro Negro, que te cuentan estos fenómenos que suceden, la gente quiere ir y ver, conocer. Es cierto que en la Isla de las Muñecas, en Ciudad de México, se aparece La Llorona. Es cierto que pasa esto. En España no sé si tengan alguna historia popular de terror, de suspenso, pero creo que el terror nos lleva a un área que está en el instinto humano. El terror, sentimos el miedo cuando cae un rayo. Cuando vemos una lluvia muy fuerte que puede romper nuestra ventana.
Y al final de cuentas eso se vuelve parte de nuestra misma humanidad, ese terror. Creo que el terror es parte de nuestra condición humana, lo macabro. Al final es el elemento fundamental por el que hemos sobrevivido a lo largo de los años. Tanto lo es la felicidad, lo es el amor, el terror, el horror, eso. El amor lo vemos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra madre, nuestros amigos. Pero el horror no lo vemos tanto. Claro, muchas personas viven cosas horribles, cosas tenebrosas, pero al final de cuentas es una necesidad humana. Creo que ver algo siniestro, tener algo siniestro de vez en cuando entre nosotros. Pues si quieres pasamos a otro punto. Adelante. Y es cómo ves el futuro. El futuro. En el cine de terror. Uy. Porque estamos hablando de que ahora se están tocando temas muy sociológicos. ¿Qué futuro le ves al género? Al género del terror. ¿Qué futuro le veo? Creo que hace rato lo platicábamos. La sociedad y los medios, el cine en este caso, van a seguir avanzando mutuamente, agarrados de la mano. Las corrientes, las ideologías, los pensamientos, la juventud va a seguir avanzando con el cine y el cine va a seguir avanzando con ellos. Por ende, el futuro del cine de terror es la adaptación. La adaptación a los movimientos sociales, a los pensamientos de la época. Es necesario avanzar. No digo que todas las ideologías actuales sean buenas y las anteriores malas, o lo contrario, las anteriores sean buenas y estas malas. No, eso ya es la percepción de cada quien. Pero el cine va a seguir avanzando de acuerdo a estas ideologías. En el ramo que a mí me interesa, a lo mejor social, que es a lo mejor el temas raciales, de todas estas afroamericanismo, afromexicanismo, todos estos temas, ha avanzado muy bien. Hay una película que a lo mejor es de esas joyas ocultas que las personas ya no tienen muy presentes, pero a lo mejor la audiencia que creció en los 90s, 80s recuerda muy bien. Candyman. La película de Candyman, sí. Mencionas su nombre 3 veces en el espejo y se te aparece. Es una gran película, es un gran ícono, pero que muchas veces no se le da este peso porque desapareció. Otras joyas como Puppet Master, que son películas también de terror, Critters, Candyman, el propio Candyman, Hellraiser, una gran película de terror, un gran ícono como Pinhead, que actualmente han tenido buenos reboots. En el caso de Candyman, que un dato curioso, en la escena, en la película 1 hay una escena donde él abre la boca y está llena de abejas. Sí. El actor en realidad se metió abejas verdad en la boca. O sea, imagínate Actor de método. Actor de método. O sea, tú tienes una abeja y dices, no me pique porque me va a doler. Ahora imagínate meter abejas en tu boca. Es una cosa increíble lo que hacen las películas de terror. Eso voy con la belleza de lo que es hacer una película de terror. Efectos prácticos, todo esto. El cine va a seguir avanzando. En el caso de Candyman hicieron una adaptación hace creo 5 años. Sí, 2018, 19. Sí. Con un gran actor. No recuerdo el nombre de este actor ahorita, pero apareció en muchas películas. Apareció en Aquaman como el villano principal, Manta. Pero en esta adaptación ya hacen una crítica racial. Candyman no es solo en el lore, en la historia. Bueno, como contexto, la historia va de un hombre que es asesinado en la época de la esclavitud en Estados Unidos por amor y regresa en forma de venganza para castigar a todos aquellos que dicen su nombre. Pero siempre se trató como un villano más, un monstruo más del cine de terror, que mataba a diestra y siniestra sin importar quién dijera su nombre. Sin embargo, en esta nueva adaptación que se hizo hace un par de años, ya se toma como que Candyman no solo fue ese hombre que murió en esa época de esclavitud, de crueldad, es todas las personas afro que han vivido racismo, han vivido humillaciones social, y cualquier persona, Candyman ya no es solo un monstruo más, es un monstruo vengativo justiciero a la crítica social de la época. Get Out, igual en el tema racial. En otros temas que a lo mejor están en la sociedad, el tema feminista se ha hecho muy presente en las películas, el feminismo. Y es necesario que siga avanzando el cine, que se adapte. ¿Por qué? Porque si no va a desaparecer. Obviamente es imposible que desaparezca por completo el cine de terror porque es muy, muy, muy bien vendido, una joya. Pero si no se adapta a la sociedad actual, va a ir perdiendo poco a poco
la importancia o la relevancia que tiene que ir innovando. Es difícil innovar en una rama como lo es el cine. No es como una película de acción que metes a otro protagonista con 16 armas y peleando contra el ejército estadounidense, el solo, ruso. No, porque al final, entre más producciones haya, entre más dinero se le dé, va a haber más capacidad de hacer cosas. Vemos Rápido y Furioso, donde sí. hacen locuras increíbles, pero tienen el presupuesto para hacer locuras. Y pese a que uno se ríe y dice, hay otra de Rápido y Furioso, esa es la franquicia más taquillera actual. La que mejor funciona. Y la que mejor funciona. Y es lo mismo siempre, un hombre Toretto en un coche que va por todo el mundo salvándolo. Y él nunca ni siquiera suda. Y de eso van películas de Dwayne Johnson, de La Roca, de Sylvester Stallone, Sí. de Arnold Schwarzenegger. Eso Sí. pasa. En el cine no puede ser tan cliché, no te puedes quedar en los 80s, no te puedes quedar en las joyas como El Exorcista. Tienes que innovar de alguna manera. Esa innovación a veces es buena, a veces es mala, pero a mi parecer el cine se tiene que adaptar. Y se va adaptando bien poco a poco. A mi parecer, películas como Midsommar, que toman estas temáticas sociales y las vuelven una buena joya del terror, es muy buena. Hereditary. En el caso de Candyman, el remake a lo mejor muy infravalorado, pero a mi parecer es muy bueno, funciona bien. El final es muy bueno de la película, se los recomiendo también. ¿Y qué opinas de Smile? Smile. Mira, se me hace una propuesta buena. La verdad es que no he visto la segunda parte. Vi la primera. Se me hizo una propuesta al inicio muy cliché. Uy, un monstruo, otro demonio, pero ahora con la sonrisa. Eso es innovar al final de cuentas, ¿no? Pero era como de... Pero conforme fue avanzando la película, muy recomendada, al final tienes a esta criatura, o no sé, con tantas bocas. Tantas bocas, así, esta forma entidad. No de perro, pero sí de mamífero, con 4 patas, claro, y un cuello un poco largo las bocas. Que te generan incomodidad y es como de muy buena. Se me hace una película más de terror, pero que sabe destacar. Claro, tampoco es lo mismo ver una película con poco presupuesto y que no se le mete nada de dinero a la producción, a los efectos especiales, a una película que sí. Puedes tener un muy buen guión y se puede destrozar, eso nos lo comentaron hace poco. Puedes tener un muy buen guión, pero eso no te asegura una buena película. También dependen de muchas otras cosas. Claro, entre ellos... muchas decisiones que tomar, ¿no? El dinero, el cochino dinero, como dicen. Hace que una película también sea buena o no sea buena. Se le dé una buena publicidad o no se le dé una buena publicidad. En el caso de Smile, se me hizo una película buena, buena producción, con una buena historia. Sin embargo, pasa muy desapercibida, quizás. De un 6. Yo le doy un 7. ¿Un 7? Un 7. Ah, bueno, un notable. O un 8, quizás. Te digo, no es de esas películas que dices, uy, hoy voy a ver Smile. No, pero es una buena propuesta para mí, a mi parecer. Es que tuvo una campaña publicitaria muy grande de partidos de béisbol, creo recordar, en Estados Unidos. De repente el cámara, en un tiempo muerto, por ejemplo, apuntaba a la grada y veías a una persona con esa sonrisa tan característica y con la camiseta de Smile. Se hizo muy famoso por eso, ¿no? Exacto. Es ahí donde también regreso con lo de la pasta. ¿Qué tanto vas a utilizar en promocionar tu película? ¿Y qué tan buena es esa película? Claro. ¿Estás de acuerdo? Hay películas que se promocionan como la mejor del año, esto, el otro. Incluso los memes, los que vemos en Facebook, muchas veces son publicidad de las mismas películas. Pero terminan siendo un fiasco. Terminan siendo malas películas, pero vendieron bien su película. La película mala, sí. Pero vendieron ese misticismo, quizás, esa duda de la película. Ahorita te iba a comentar algo muy, muy interesante también, pero se me fue. Pero bueno, ese es mi punto de... Pues si quieres pasamos a otro punto. Bueno, pues te voy a hacer ahora unas preguntas. Adelante. Así rápidas y quiero que respondas concisamente. Ok. Y casi sin pensar. De acuerdo. Vale, son 10. Tírales, árale. ¿Final abierto o final explicado? Abierto. ¿Subtitulada la película o doblada? Subtitulada. El lenguaje es importante. ¿Terror japonés o terror estadounidense? Estadounidense. ¿Películas de terror actuales o solo clásicos? Uy. Me voy por clásicos. ¿Matar al protagonista o dejarlo vivo?
Vamos por matarlo. Yo también. Matarlo. Yo también. ¿Personajes adolescentes o adultos? Uy, esa es buena. Adultos, me gustan más las historias de adultos. ¿Más gore o más suspenso? Suspenso. Suspenso. ¿Jumpscares o justificados o exceso? Jumpscares justificados. ¿Clichés imprescindibles o historias frescas? Yo creo que está fácil, ¿no? Historias frescas, pero nunca cae mal de vez en cuando un pequeño cliché. Venga. ¿Villanos humanos o sobrenaturales? Uy, esa es buena. ¿Jason Voorhees o Leatherface, no? Jason Voorhees o Leatherface. Me voy por monstruos así no reales. ¿Cómo que era? ¿Humanos o qué? Sobrenaturales. Sobrenaturales. Me voy por sobrenaturales. Venga. Te voy a hacer dos yo ahora. Adelante. Que no tenga apuntadas. Adelante. ¿Jason Voorhees o Michael Myers? Michael Myers, definitivamente. Myers. ¿Y me puedo desarrollar en esta pregunta? Venga, sí. Me gusta Michael Myers más que Jason. Jason, obviamente, clásico también. Pero su personalidad es cortar. Sí, sí. Están tomando, vámonos, sexo, vámonos, drogas, vámonos. Lo que sea, lo que mi mamá me diga. En el caso de Michael, me gusta esta explicación que le dan en Halloween Kills, la segunda película de la última saga. ¿Por qué Michael es Michael? ¿Por qué es imparable? ¿Por qué sobrevive a una bala, a un corte, a un incendio? Porque es una representación del mal. El mal nunca va a dejar de existir. El mal va a estar ahí, tanto el bien como el mal, como lo conocemos a lo mejor socialmente o religioso, la definición que cada quien le quiera dar al mal y al bien. El mal, el terror, la muerte, la oscuridad, todo lo que se asocia a lo malo, siempre va a existir. Nunca vas a poder matar al mal. Nunca te vas a deshacer del mal. A lo mejor físicamente ya no va a existir un Michael Myers, pero su concepto, su ideología, su necesidad humana de ser malo por ser malo porque lo impulsa la maldad, eso siempre va a existir. En el caso de Jason puede ser lo mismo, pero Michael tiene todo un desarrollo. En el caso de Jason, no tienes ese contexto que a lo mejor tienes con Michael Myers. Solamente es un monstruo por ser monstruo. Que claro, hace todo lo que le dice su madre. Le dice, Jason, esos niños están tomando alcohol. Mátalos. Va Jason y los mata. Jason, esos chicos están besando en la tienda de acampar. Mátalos. Va y mátalos. Con Michael no, tienes un contexto más grande. Rob Zombie le dio un buen contexto en sus películas Reboot en 2005, si mal no estoy. Un niño marginado, atormentado por su familia, por todos sus amigos, hasta que el niño se explota y se convierte en la bestia. Psicópata al final. Psicópata. A lo mejor muy cliché, pero ya empatizas más con él. En el caso de Jason, no. Con el caso de Jason, empatizas porque se ve cool con su máscara de hockey y su machete. Y bueno, que eso hasta la tercera película. Hasta no la aparece, tercera, ¿no? claro, por supuesto. Al principio lleva un saco. Bueno, es la madre, pero... La primera es la madre, en la segunda un saco y hasta la tercera donde lo matan. Sí. Donde supuestamente es el fin de Jason. Utiliza ya su clásica, icónica máscara de hockey. Pero para mí, prefiero a Michael por lo mismo. Empatizas más con él. Pues te voy a hacer otra pregunta. Adelante. Ya tocamos otro género de acción también. Ciencia ficción, Alien. Okay. O Predator. Uy. Para muchas personas Predator puede ser algo de terror porque es una alienígena, claro. ¿no? Pero bueno, en teoría es catalogado como género de acción. Y sci-fi. Y sci-fi, sí. Yo me voy por Predator. Predator, hostia, mira. A mi parecer, me gusta más el lore. Digo, ya hablo mucho como fan de las dos sagas, tanto de Alien como de Predator. Y no solo fan de la saga de películas, sino de cómics y de videojuegos. A mi parecer, los depredadores, los Predators, son muchísimo más mejor construidos, a mi parecer. Igual que la película, la pregunta de Michael o Jason, para mí los Predators tienen más contexto. Imagínate encontrarte una de esas cosas, que horrible. Es mucho más tenebroso encontrarte un alien, definitivamente, que es una fuerza de la naturaleza incluso. Pero creo que
los depredadores tienen un lore, un universo más amplio, a mi parecer, por eso me gustan más. En el caso de los aliens, no sé. Son más como animales. Son más animales, pero son... trabajan en colmena, de hecho. Y máquinas perfectas, imagínate. O sea, los construyeron para hasta es raro que pierdan siempre, porque parecieran ser monstruos que nunca pueden perder. Inteligentes. Bestias brutales, que no las detienes con balas, más que con muchísimas balas. Su sangre es ácido, o sea, hasta cuando mueren se llevan contigo, ¿sabes? Sí. Son demasiadas. Puedes hacer una colmena de aliens indestructibles en una casa, ¿sabes? Es como con 4 o 5 personas destruyes un universo, o sea, con los aliens. Pero siento que lo han vuelto un cliché últimamente en estas... o en la saga inicial lo volvieron como algo... Con algo tan increíble como es los aliens. No lo han sabido aprovechar, creo yo, en la pantalla. Sí lo han sabido aprovechar en videojuegos, a lo mejor cómics. Pero lo que vemos es las películas. No todo el mundo va a jugar los juegos, no todo el mundo va a leer los cómics. Claro. Pero es más fácil que vean una película. A mi parecer, el Alien necesita muchísimo más todavía que trabajar. Y el Predator está bien trabajado, a mi parecer. Que lo que me resulta fascinante de los Predator es que si eres inocente, si vas desarmado, no te hace nada. Claro, sí, no es objetivo. Solo, claro, no, para ellos no es... son tan nobles en ese sentido que solo buscan a alguien armado. Exacto. Alguien que les beneficie y que les suba el ego, ¿no? Digamos. Que sea un reto. Que sea un trofeo para ellos, realmente. Sí, Cambio, los aliens atacan por atacar como animales, básicamente. Claro. Matan por matar y por... Bueno, sí, tienen un fin que es hacer su colmena y demás, pero no es lo mismo. Y en las películas... Alien 2, Aliens, es un peliculón. Está muy bien. Muy bueno. James Cameron. James Cameron. Pero es que yo creo que ahí es el principio del fin de Alien. Porque ahí, en esa película, lo que hacen con los aliens, los hacen mortales. Ok, te entiendo. Y al hacerlo, y al hacerlos mortales, pierde la esencia de un alien. Sí. Esa sensación de la primera película de cuando Ash, por ejemplo, les dice no tenéis ninguna posibilidad. Conforma el aura de lo que es el alien. Sí, por supuesto. Juegos como Alien Isolation, juegos donde no puedes matarlo, donde es invencible, literalmente. Donde solo puedes ahuyentarlo. Y solo tienes a un xenomorfo. Bueno, al final del juego tienes más, pero bueno, ya me entiendes, sí. Esa aura de invencibilidad, de monstruo absoluto, máquina perfecta, así es, con Aliens y con otras secuelas se pierde. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tienes toda la razón. No lo había visto incluso desde ese punto. En la primera película tienes un monstruo que no matas. ¿Cómo lo matas? Enviándolo al espacio, a un concepto tan aterrador como él mismo. ¿Qué es más aterrador que un alien en una nave espacial? El espacio. ¿De dónde viene él? ¿Quién sabe? ¿Qué hay allá afuera? No lo sabemos. Es igual de aterrador uno que otro. En Aliens 2, que ya se vuelve también más acción que terror, ya los destrozas. Destrozas a 1, a 2, a 3, a 4, una colmena. Incluso a la reina la destrozas con una armadura, un robot. Sí. Pero a mí me chirría esa última batalla final, pero bueno. Es buenísima la película. De una madre contra otra madre. Exacto. Ya incluso metes temas así, ¿no? Maternidad y todo esto. Que es buena, o sea, es una película increíble. No los toméis mal. Amo Alien 2. Para mí está en el top de las películas de Alien. Pero ya no es terror. Ya cambia todo el concepto del terror a una película ochentera de acción, como Terminator lo hizo en su momento. Otras franquicias lo han hecho. Se vuelven más acción o comedia que como iniciaron, que es el terror, que es justo lo que hablábamos. Hay franquicias que les pasó lo mismo, otras que no supieron evolucionar. Pero en mi caso, sí, pasa lo mismo con los aliens. ¿Viste Alien Romulus? Muy buena, me gustó. Pero para mí tiene el mismo problema. Ok. A mí me encanta la película. Es que no puedo hacer spoiler. No voy a hacer spoiler. Igual, a mí me gustó mucho. Inicia quizás como cualquier otra película de Alien. Las películas de Alien es lo mismo. Quieren lograr algo, unos hombres del espacio, space jockeys, astronautas, y pum, se topan con un alien. Sí. No cambian. Nada, eso no es spoiler. Eso pasa en todas las películas de Alien. Pero el desenlace de cada película es lo
El desenlace de esta película es increíble. El desenlace de Alien Romulus, sin hacer spoilers, es de las cosas que menos te esperas y que más te sorprenden. Y que te genera una incomodidad y hasta cierto asco, quizás decirlo. Sí. Es muy buena. Vean Alien Romulus. Si pueden ver una película así, una sola película de este Halloween moderna, vean Alien Romulus. ¿Aliens o Romulus? Rápidamente. ¿Aliens o Prometeo? No, Romulus. Romulus. ¿La 2 o Romulus? Aliens. Me voy por el clásico. Aliens. Vale. Así no te matan los más puristas. Sí. Por lo último ya, para antes de acabar el episodio, es recomendaciones. Recomendaciones. Películas. De películas, sí. Ok. ¿Qué películas recomiendas? Hay una película muy buena del terror sci-fi que les recomiendo. Event Horizon. Evento Horizonte. Así se llama. El protagonista o los protagonistas son Florence... no recuerdo el nombre de este actor. El actor que hace de Morfeo en Matrix. Ah, sí. Y disculpen que no recuerde los nombres de los actores, la verdad se me fueron. Y el actor que hace del Dr. Grant en Jurassic Park. Sí. Ellos dos. Una película buenísima de terror sci-fi. Junta... una nave espacial. Digamos que la nave espacial es la mansión embrujada de esta película. Y cuenta qué pasaría si el hombre viajara en agujeros de gusano. ¿Realmente viaja a otro punto del universo o viaja a otro lugar? Claro. Muy buena película. Esa es una recomendación. Otra recomendación, Hellraiser. Siempre me gusta recomendar Hellraiser. ¿Por qué? Porque es una de esas joyas del terror que se pierden. Creo que entre tantos ídolos del terror, Pinhead, claro que es muy recordado, pero la historia que conlleva Hellraiser, al menos la original y el reboot, es muy buena. Cuando realmente buscas el terror, ¿qué pasa? El que busca encuentra, y Hellraiser hace una muy buena visión de qué pasa con las personas que buscan más de lo que tienen, y me encantan las dos películas de Hellraiser. Creo que serían mi recomendación y... nada, creo que esas dos películas. Venga, ¿y más recientes o son recientes? ¿Más recientes? Sí. Porque esas ¿de qué año son? Yo no las vi. Ok, sí, tienes razón. Hellraiser es de los 80s. De los 80s, vale. Y Event Horizon creo que es del 2001, 2002. Y una película reciente, Hereditary, muy buena película, les recomiendo Hereditary. Es de esas joyas modernas que se van perdiendo quizás también, pero es muy buena. Y a lo mejor no les guste tanto, pero véanla con una visión más abierta. El remake de Candyman. Definitivamente el remake que se hizo de Candyman se me hace una muy buena película. Tiene de todo, crítica social, buenos efectos, buenas muertes, sangre, no excesiva, pero muy buena. Y es un buen personaje del terror, a mi parecer. Candyman, también como Pinhead, a lo mejor se pierden entre los grandes como Jason, Freddy, Michael, Chucky, Leatherface, pero están ahí. Leprechaun también es de esos clásicos del terror que a lo mejor se pierden, ¿no? Creo que esas dos películas modernas, y Alien Romulus, por supuesto, son de las que tienen que ver este Halloween. Definitivamente. Pues muchas gracias por venir hoy. No, muchas gracias por invitarme, Carlos. Es un honor de verdad estar en este podcast, y gracias, Diego, gracias de verdad por la invitación. Gracias a ti. Si os ha gustado este episodio, por favor, dejadlo en comentarios, el especial Halloween. Y si queréis que en otra ocasión vengamos a hablar de más cine. Sería bueno hablar también de historias, ¿no? De terror. Sí, tanto mexicanas como españolas, estaría curioso. Hacérnoslo saber en los comentarios, darle un buen like para que el algoritmo de YouTube nos aupe. Sí, por supuesto. Y nos vemos próximamente en un próximo episodio. Muchas gracias.